Bueno, qué lindo poder juntarnos, qué lindo ver la gente reunida. Qué compromiso poder tener el privilegio de compartir la primera reflexión, ¿no? La primera propuesta de Dios para nuestra vida en este año. A los que les llegó el anuncio es: límpiate las gafas. Así que la propuesta de Dios es que los que no usamos gafas no importa, pero que podamos limpiar el lente, los que usan gafas, que acá mamá sola, y los que no, nos saquemos las telarañas, las lagañas, ¿sí? Un poco la suciedad que nos impide poder ver de otra manera. Les invito a leer el versículo principal de hoy, que hay un versículo principal, pero lo vamos a leer un poco antes. Es en Mateo 17. Mateo 17, 20 es el principal, pero lo leemos desde el 14. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, así que bueno, acompáñenme como puedan, y si no, escuchen. Dice desde el 14: al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Y Jesús le dijo: ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por estos versículos que acabamos de compartir. Gracias porque es una palabra que quizás escuchamos muchas veces. Ayúdanos a poder entender lo que vos querés enseñarnos en este tiempo, en esta mañana. Encomendamos este tiempo en donde vamos a intentar ver tu amor, ver un aliento de esperanza a través de esta palabra que acabamos de leer. Señor, ayúdame a olvidarme de mí y que vos puedas usarme en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Intenté conseguir semillas de mostaza para que entendamos la magnitud, pero fue muy complicado. Al final vamos a hablar del tamaño, ¿sí? Pero bueno, no se me dio bien el encontrar esas semillas. Como venimos hablando en el tiempo de culto, terminamos un año. Nosotros, mi esposa y yo con los nenes, le damos algo de mis papás, que es cada vez que termina un año, nos sentamos juntos en el salón de casa y hacemos una revisión, ¿sí? Y generalmente a final de año, personalmente, empresarialmente, profesionalmente, hacemos revisiones. Nosotros nos sentamos y decimos cómo fue el 2022, ¿sí? Y qué metas tenemos para el 2023. Yo me acuerdo de reírnos mucho en familia, con mis hermanos, vacilar mucho, bromear a papá, y así pasa en mi familia ahora. Nos reímos, también lloramos, vemos que hay cosas que se van repitiendo y que son crónicas y nunca se cumplen, y intentamos valorar el por qué motivo pasa eso. Y en este tipo de ajustes intentamos sacar conclusiones, valorar qué cosas fueron positivas o qué cosas fueron negativas, y muchas veces cuando intentamos entender o ver esa revisión nos salen formas muy condenatorias de vernos, ¿no? De analizar. Salen expresiones como: si lo hubiera hecho de esta manera, el resultado hubiese sido otro. O si me hubiesen avisado que podía tener esta consecuencia, quizás hubiese tomado esta otra decisión. O si tal o cual persona no me hubiera fallado, mi resultado o mis proyectos se hubieran cumplido. Vamos a intentar ver
limpiándonos un poco las gafas, cómo aplicar un poco la fe que Dios le hablaba a sus discípulos en estos versículos. Y muchas veces cuando decimos fe, decimos, sí, lo que pasa es que a mí yo pongo fe, pero es que muchas veces no me sale como yo planifiqué o como yo puse esa fe tan puntual. O conozco la teoría de la fe o confío en la fe en Dios, pero los resultados no me llegan. Y ahí es cuando vemos que en nuestra lista, año tras año, sigue crónicamente muchas veces las mismas cosas que no le ponemos un check, ¿no? Es decir, comprar un Maserati, ¿no? Ese sigue siendo una deuda pendiente en mi lista porque no soy capaz de comprar un Maserati, ¿no? Esto nos lleva a reflexionar nuestra forma de aplicar la fe. ¿Es la correcta? ¿Es la correcta? ¿O estamos poniendo la fe en algo que es un principio nuestro y no vamos de rodillas a Jesús? Al contrario de lo que se piensa, la fe no va contraria o separada de la razón. Y acá entra un concepto que a mí me sirvió mucho hace años, y a mi hermana también porque lo compartíamos juntos, que es el optimismo inteligente. El optimismo inteligente es una forma correcta de poder entender la fe que Jesús nos quiere poner en práctica en nuestras vidas. Y el optimismo inteligente, o sea, yo soy optimista, sí, todo va a ir bien, la guerra de Ucrania se va a terminar porque Dios confía en Él, no sé. No, el optimismo inteligente es saber cuáles son mis condiciones, saber cuáles son mis realidades y verme y planificarme usando la razón. La fe no va separada de la razón. La definición que la Biblia nos da sobre la fe es la certeza de lo que se espera y tener la convicción de lo que no vemos. Dicho de otra forma, tener fe en medio de una situación que nos da temor o nos da miedo o nos parece inalcanzable, es tener la certeza de que aunque no veamos nada, sabemos que Dios está al control. Y en el pasaje que leímos, los discípulos venían de fracasar. O sea, los discípulos caminaban con Jesús y en el versículo 16 dice el hombre, así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. O sea, estos tipos también habían fallado y caminaban junto con Dios. Tenían al maestro cercano, sabían de primera mano cómo ejercer el poder de esa fe de caminar al lado del Creador, del Todopoderoso. Luego Jesús los reprende, ¿sí? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y dice, tráigame al muchacho. Y en la vida cotidiana, como vemos acá, que los discípulos habían fallado, vemos ejemplos de gente que falló en lo profesional, en lo personal. Por ejemplo, les doy 2 o 3 ejemplos. El corredor de ciclismo Armstrong, un tipo, todos lo conocemos o han escuchado de él, un tipo que ganó lo que no ganó nadie en el ciclismo. En medio de estar ganando todo, le diagnostican un cáncer de testículo, una parte de su cuerpo que es tremendamente vital para el desarrollo de esa actividad, el ciclismo. Supera el cáncer y el tipo sigue ganando títulos. ¿Sí? Ganó creo que 7, si no recuerdo mal. 7 Tours de Francia. En el final de todo este trayecto, haber pasado el cáncer, seguir ganando, detectan que el tipo consumió una sustancia ilegítima y le quitan absolutamente todos los premios. O sea, dio positivo en dopaje y le quitaron todos los premios. Todos los premios es la parte física, el trofeo como tal, y la parte económica. Y el tipo se quedó casi arruinado. ¿Sí? Sin embargo, supo rearmarse, darse cuenta que había puesto su fe en algo ilegítimo para conseguir un objetivo y pudo salir adelante y hoy vuelve a ser un tipo próspero, también tuvo la ayuda adecuada posiblemente y hoy sigue siendo un multimillonario dueño de grandes empresas que conocemos ahora, como por ejemplo Uber. ¿Sí? Él fue el que tuvo la posibilidad de ver eso. Otro ejemplo, él fracasó en lo profesional porque puso su fe ilegítimamente, pero pudo rearmarse en su vida personal. Otro ejemplo es Steve Jobs, el creador de Apple, un tipo muy complicado,
que él tuvo una visión bastante complicada de transmitir, pero logró armar un grupo de trabajo y contagiar esa visión, y puso tanta fe en esa visión, ¿sí?, que le llevó a un fracaso personal tremendo. Arruinó a su familia, no fue capaz de llevar a su familia adelante, no fue capaz de tener amor en su hogar, porque todo el amor lo tenía puesto en su compañía. Hasta incluso pelearse con su compañía, que lo echen y que lo vuelvan a llamar. Bueno, tipo exitosísimo en lo profesional, toda la fe puesta en eso, le fue bien, pero en lo personal fue un auténtico desastre. Y por último, el Titanic. En su momento, ayer veíamos justamente en Mota la broma de cómo se hundía el Titanic. Bueno, que era el Europa. La mayor construcción o el mayor desafío de la náutica en el mundo, ¿sí? Increíble, tremendo, y la típica frase mítica de su creador, que todos recordaremos, o si no se las cuento yo: este barco ni Dios lo podrá hundir, dijo en la inauguración del Titanic. Y bueno, todos sabemos cómo terminó el Titanic, ¿no? Con DiCaprio muerto, ahogado. ¿Sí? O discípulos de Jesús en la Biblia que intentan poner en práctica lo que veían al maestro y fracasan. Y quizás todas estas historias que vamos relatando nos hagan sentirnos identificados con ciertos ejemplos, ciertos matices, fracasos, frustraciones. Hoy, acá arranca hoy la invitación de Dios para nosotros para este 1 de enero. Revisamos todos nuestros errores, vemos de qué manera pudimos, pero vamos a hacerlo con otra perspectiva y vamos a intentar limpiarnos esas gafas, sacarnos las lagañas. ¿Por qué? Porque el revisarte es mirarte en un espejo, ¿sí? Y muchas veces nos miramos desde la culpa, y cuando predicamos el pasaje central, que es el 20, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. ¿Cuántas veces escuchamos predicar de esto? Y predicando desde acá arriba hemos señalado muchas veces ustedes. Hemos predicado a este Jesús, pero yo quiero quedarme con el final de este pasaje, ¿sí? Nada sería imposible. Con lo cual, arrancamos con el ustedes, señalando, pero cuando nos revisamos, miremos ese espejo y no saquemos el dedo. Olvidémonos de mirar. Vemos a quién, a Pablo, que no consiguió objetivos en 2022. Quizás en tu vida hay 2022, 2021, arrastrás una carga bastante más pesada o de muchos más años, y nunca fuiste capaz de intentar verte y no ver esa parte condenatoria en tu vida. Y esta es la parte que Dios te propone, que cuando mires ese espejo puedas verte y puedas ver a Jesús reflejado a través de tu vida. Cuando mires ese espejo, puedas ver a ese Jesús que recién oraba papá, ese Jesús de perdón, de amor y de esperanza, porque Jesús no te pide tu DNI para examinarte. ¿Por qué nosotros sí nos pedimos muchas veces o predicamos sobre este Jesús que condena? Ustedes no tienen la fe suficiente, que está bien que digamos eso, pero cuando nos miramos, ver a ese Dios de amor, de perdón y de esperanza. Cuando Jesús, en el medio del pasaje principal, cuando Jesús les dice a los discípulos, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, Jesús no les está humillando por una fe deficiente, como también quizás muchas veces pudimos predicar o hablar. Jesús no les está reclamando a los discípulos: ¿por qué no tuvieron esto? Fallaron acá, señores, fallaron, muchachos, ¿qué pasó acá? No les mostré esto yo, sino más bien todo lo contrario. Más bien todo lo contrario. Procuraba mostrarles lo importante de su fe en el ministerio que iban a desarrollar. Dicho de otra manera, cuando Dios te pregunta si tuvieras fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, te está invitando a que puedas mirar
con ese tamaño diminuto que puede llegar a tener una semilla de mostaza, tu 2023 bendecido, prosperado, en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, en aquella área en la que te revisaste y te condenabas hasta hoy, puedas mirarte con la esperanza de que Dios te recibe, nos recibe como somos, y que nuestra fe debe multiplicarse desde lo pequeño de una semilla de mostaza hasta la prosperidad que Él nos quiera mostrar en este año que arrancamos. Ahora decir esto es muy fácil, no sabes, Pablo, lo que estoy pasando, no sabes la circunstancia, estoy arruinado. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y no hay nada por lo que estemos pasando que Dios no tenga el control. Esto es lo que quita el dedo condenatorio de que ustedes no tienen la fe suficiente. Dios nos recibe tal y como somos. Ahora, qué bueno sería planificar y decir, voy adelante y quiero que mi fe arranque como ese grano de mostaza y se multiplique en la iglesia donde Dios me puso, en la casa donde Dios me puso, en el trabajo donde Dios me puso, en el barrio donde Dios me puso. Lo pongo, pero me quedo tirado en un sofá. Con mi esposa, cuando hacemos los objetivos para el año 2023, sabemos que tenemos que activar y aplicar una fe en la que nos quedamos tumbados en un sofá, mirando pasapalabra y esperando que pase un avión de bendiciones con mi nombre y apellido, sería muy cómodo, ¿no? Ahora miramos el futuro, miramos el 2023 y para terminar los quiero animar a que lo hagamos con un estímulo de confianza, como le pasó al salmista, y vamos a leer un salmo entero o casi entero. El salmista, o sea, a mamá le encantan los salmos, pero el salmista pasó tremendas adversidades, dificultades, problemas. Sin embargo, no sé si hay otro libro tan esperanzador como los salmos. Sí, posiblemente sí, pero que puedan ser poesías de esperanza en el salmo podemos encontrar en donde quiera. Y les quiero leer unos fragmentos del Salmo 27. El Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me localizará. Y luego al final dice: yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado, sí, espera al Señor con paciencia. Y ahora cuando salgan, llévense una foto del menú del día, ¿sí? Y van a ver que hay dos versículos, el principal, Mateo 17:20, y el final, Salmo 32:8, que dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Aleluya. Qué lindo que es saber que con las gafas limpias puedo mirar lo que pasó con la certeza y la convicción de lo que ha de venir estará bajo el control de nuestro Dios. Así que les invito a que oremos con este ánimo de que Dios nos limpie las gafas y que nosotros aprendamos a mirarnos con la esperanza de que lo que ha de venir va a ser en victoria de parte de Dios para nuestras vidas. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo en el que vos nos permitiste ver un mensaje de esperanza para este 2023. Arrancamos un tiempo donde
te pedimos que nos ayudes a saber ser coherentes, a analizarnos, vernos sin la condena, porque vos sos amor, vos sos esperanza, vos sos perdón, vos sos restauración. Señor, no importa cuán cargado vengo, vos me recibís con los brazos abiertos y te pido que nos ayudes a rodearnos de gente que nos contagie esto, que buscamos el habitar en medio tuyo, como leíamos en el Salmo, por el resto de nuestros días. Gracias por este lugar que vos nos entregaste, porque hoy es primero y puede dar pereza juntarnos si nos venimos y nos juntamos. Y estamos los que vos tenías planeado para que escuchemos lo que vos querías para nuestros corazones. Queremos irnos renovados, Señor. Ayúdanos a fortalecernos. Es una tarea que nos cuesta y solo es difícil llevarla adelante. Te necesitamos a vos y necesitamos de tu iglesia para sentirnos animados, arropados, acompañados. Gracias, Señor. Ponemos ante vos este 2023, este año nuevo, para que nuestras metas, cuando las tengamos que planificar en un papel, sean con la certeza y el optimismo adecuado, buscando poner nuestra fe en lo que vos querés para nuestra vida y no en nuestros propósitos personales. Señor, y que podamos chequear el 22 también desde el perdón y la restauración de las cosas que nos hicieron daños y la celebración de los logros conseguidos. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor.